Bien, seguimos en el escritorio. Aquí me acompaña, tengo el privilegio cada día, esas son de las bendiciones que da el Barbú, de estar con mi profesor, esa leyenda, Roberto Monclús. Monclús, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hermano. Me gustaron tus comentarios sobre lo que pediste para el expresidente Danilo Medina, un sabático. Yo creo que totalmente de acuerdo si aplicamos el modelo de ejercicio político gubernamental norteamericano. Usted agota su periodo histórico, si logra la reelección, Donald Trump no la arregló, y le da el relevo, el paso a otra generación. Y no necesariamente otra generación, a otra persona, a otro grupo, dentro de tu propia organización, llámese Partido Republicano, llámese Partido Demócrata. Me parece que como joven del Partido de la Liberación Dominicana te convertiste en el Juan el Bautista, parecería de entrada, que predicaba en el desierto, sí, ¿verdad? Comiendo miel silvestre. Pero ¿qué pasó? Que era un profeta, porque él advertía el que iba a devenir el Mesías. Claro. Pensaban que el Mesías era Juan y él decía, no soy yo. No soy yo, el que viene detrás de mí será. Y sobre todo Jesús da una cátedra de buen orden. Cuando, el tema del bautizo, que él dice, yo no soy digno ni de desatarte las sandalias. Y Jesús dijo, sigamos el buen orden. Esa frase, aunque las personas no le toman tanta importancia, Jesús, aún sabiendo que en realidad él no era digno, sigamos el buen orden. O sea, Jesús sabía que eso que dijo se iba a escribir y por siglos de los siglos se iba a tomar como ejemplo. Por eso había que seguir el buen orden, porque ya el libreto que había escrito Dios del nacimiento, de la pasión, de la resurrección, estaba diseñado y no podía alterarse. Esa es una interpretación, obviamente, que hago yo de mi ignorancia. Excelente, no, un muy buen conocimiento bíblico, de la enseñanza pero debo decirte que la metáfora que usaste, que siempre es genial. Cuando García Márquez tiene una frase que yo la uso mucho, que dice, ¿Cuál es? El secreto de una buena vejez es un pacto honrado con la soledad. Sí. El secreto de una buena vejez es un pacto honrado con la soledad. Y Danilo tuvo una obra de gobierno espectacular, siempre con sus sombras y sus luces, pero con más luces que sombras. ¿Por qué Danilo tener que exponerse tanto? Yo lo dije, no lo quería decir realmente, pero yo digo lo que muchos no se atreven a decir, obviamente. Yo sé que algunos no se atreven a decir. Dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Sí, claro. Los jóvenes peleistas se sienten que quizá a mí me expulsen, pero yo no estoy violando ningún estatuto, no tengo miedo tampoco. Ahora, yo creo que todos los jóvenes y los que no son jóvenes que quieren renovación debieran conservar a Danilo. Y conservarlo es darle un consejo amargo de ausentarse, porque la historia de su obra, que debe escribirse en algún momento, hablará más que sus propias palabras. Claro. Y sobre todo cuando están tocando la posteridad. En la posteridad. Dice la propia palabra, para hacer un buen uso o continuar con el uso de citas bíblicas, dice en una de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo a una de las iglesias primitivas, de las primeras iglesias del cristianismo, él le decía, no sé si en la carta a los filipenses, en una de ellas él decía, por nada estéis afanosos, porque cada día trae su propio afán. Te cité el caso del modelo norteamericano del tic-tac, de darle paso a otra generación, a otro grupo. Quizá el concepto generación no sea el apropiado, porque Biden es viejo, no es generación de ahora, o sea, comparado con Trump, que es mucho más joven. Pero el caso del PSOE, que es de la Internacional Socialista, donde convergen PRD y PLD, la Internacional Socialista, como instancia. El gran promotor para que el PRD se inscribiera en esa corriente internacional de pensamiento, de ideología política, socialismo.
democrático. Entonces, voy a citar a un gran líder que tuvo el PSOE, que llegó a ser el presidente del gobierno, porque España es una monarquía, pero tiene un gobierno político. Felipe González. Duró de forma ininterrumpida 14 años administrando, y saliendo de la dictadura o de la larga transición del franquismo, Felipe enrumbó a la España, que era como el Haití dentro del boom europeo, económico, político, institucional, porque salían de una transición de una dictadura, de Francisco Franco. ¿Y qué hizo cuando perdió el proceso electoral? Comenzamos nosotros en la universidad a leer un periódico que se llama El País, que lo traía un señor que falleció, Macalé. Y yo iba a comprar el periódico El País. El País, el gran... Donde Macalé, el arzobispo Portes, en la zona colonial, cerquita de la catedral, o sea, el Ameriño. Cada lunes comprábamos El País y leíamos el suplemento El País semanal. ¿Qué hizo Felipe González? Ahí comencé yo a conocer a un joven generacional que luego conocí en un viaje, justamente con Leonel Fernández. José Luis Rodríguez Zapatero. Se hablaba que podía ser el secretario general del PSOE y convertirse en presidente del gobierno. Felipe se quitó y después se convirtió en un promotor, embajador de inversiones ibéricas españolas por el mundo entero, de lobista, para no ser tan condescendiente. Eso lo ha hecho hasta Lula. Lo han hecho otros presidentes, se dedican a la atracción de eso. Pero el modelo norteamericano y el modelo europeo debe meterse en la psiquis y en el ADN del liderazgo político, más ahora en el Partido de la Liberación Dominicana, que acaba de dejar hace 4 meses el poder. Así es. Quítese. Y estoy hablando de un señor de Danilo Medina, a quien yo he catalogado como uno de los cerebros políticos en estrategia más importantes. Pero todo genio estratégico tiene su handicap, tiene momentos de debilidades. Se notó en el discurso. ¿Me entendiste? Claro. Vamos a darle paso a la generación Pedro, a la generación Charlie Jr., a la generación, lo que está haciendo el PRM. Ustedes no se están fijando en el PRM, que es un desprendimiento en el 2014. Tiene como 5 jóvenes bien perfilados, que si Luis fracasa, pudieran reconstruir esa organización política con juventud. Así es. Hipólito tiene que jubilarse. ¿Y qué es lo que ser? Un bastón o un coach político que casi no se usa. No, el consejo de los sabios, como decía mi amigo Michael Matos. El consejo de los sabios. Y el PLD tiene muchos jóvenes brillantes. Es una cantera. Una cantera de jóvenes brillantes, pero no es fácil. Y como tú decías en tu comentario, que lo pondero y lo comparto, no todo el PLDista es corrupto. Apenas eran 200 agencias gubernamentales. No todo director general, no todo administrador general, no todo presidente de consejos. Monclús, te soy honesto. Son corruptos. Te soy honesto. La mayoría de PLDistas, sobre todo de las bases, no conocía a Francisco Pagán. Tu encuesta lo dice. A Alexis Medina, no lo conocían. Tu encuesta lo dice. Es más, no conocían a Gonzalo Castillo, a Andrés Navarro, no conocían a Gustavo Montalvo, viejo, a José Ramón. No lo conocían. El 15 de diciembre, ni Freddy Hidalgo tampoco. El Partido de la Liberación Dominicana cumple 15 años de fundado, un desprendimiento del PRD. Bosch se fue. El partido, no, 15 años no. Sí, el 15 de diciembre, 45 años. Exactamente, sí. El 15 de diciembre. 47. 47, ¿verdad? Sí, 47. Sí. Del 73 a la fecha. Yo no soy bueno en la matemática. No, usted es bueno en todo. No. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo aquí? Lo propio con la fuerza del pueblo. ¿Hasta cuándo, Leonel Fernández? ¿Hasta cuándo? Pero todos los vegetorios de las organizaciones políticas que se han convertido en retrancas. Este que le habla, dentro de 4 días quizás, o 5 días, cumple 55, 56 años. Y me ven como un niño
que quiere ser político. Pero en la comunicación, ¿hasta cuándo Juan Bolívar Díaz? ¿Hasta cuándo Uchi Lora? ¿Hasta cuándo Julito Jacín? Pero si nos vamos a los periódicos, ¿cuándo se jubilará Miguel Guerrero? ¿Cuándo se va a jubilar Miguel Franjul, Osvaldo Santana? Son gente que pasan de 60. Yo no quiero decir que después que tú llegas viejo debes jubilarte, ¿no? Pero por favor, vamos a darle paso a una nueva generación. Pedro tiene talento, Charlie Junior tiene talento, Charlie Celedonio tiene talento, Andrés Navarro tiene talento, Francisco Domínguez Brito, el que más ha perseguido la corrupción desde la Fiscalía del Distrito, de la Procuraduría, desde el Ministerio de Justicia. Eso es un talento que tiene ahí el PLD, que es muy independiente. Así es. Bueno, pero eso no importa ser independiente. No. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate, hablando de talento, a finales de noviembre, el ministro de Defensa, Díaz Morfa, difundió un memo, porque en la Guardia se llama memo. Sí. Memo. Es una orden administrativa. Sí, donde planteaba, o mejor dicho, informaba la creación de una comisión por el presidente de la República para evaluar el tema de los ingresos de los militares que trabajan en instituciones públicas no castrenses. La ley 4108, donde está precisamente especificado el tema de las funciones, las disposiciones que tiene un militar, sobre todo en este tema que estoy tratando sobre instituciones públicas. No, en la ley de función pública. Sí, okay. Se llama así mismo, ley 4108 de función pública. Fíjate, los militares y los policías, pero me voy a referir a los militares, hace 30, 40 años, naturalmente el tema físico, el tema, como decían, el centro, los 4 años, el vivaque, los cursos de infantería, eran muy importantes, más que la educación. Sí. Díaz Morfa, que fue un militar sobresaliente, tuvo el cordón, como le llaman al estudiante con mejores notas de cada año. Sí. Y creo que tuvo el cordón los 4 años. Pero, o sea, viene de una familia militar. De hecho, el recinto de la Guardia Presidencial, que está aquí en la en la Topita Duarte, ¿te refieres? No, aquí, el complejo militar, el campamento militar que queda al lado, hacia el este del Palacio Presidencial, lleva el nombre en honor a su padre. Excelente. Mi padre también fue militar, que en paz descanse. Se dedicó toda su vida en la 30 de marzo, casi esquina México, al Ejército Nacional. Me imagino que Díaz Morfa también se graduó de esa Academia Militar Batalla de las Carreras, sí, claro, que está en la carretera Mella de San Isidro. La Batallita. La Batallita, como le decían. De hecho, todos los militares y policías salían de ahí antes. Luego se independizó en la Fuerza Aérea, en la Marina y en Atillo, San Cristóbal. Pero ya los militares de la época son militares preparados. Es más importante el tema de las aulas en las academias, en las 4, que el tema físico. Ya desaparecieron esos ejercicios, trípode, elefantico, esos temas de abajo en pie. No quiere decir que no se trate el tema físico, porque incluso los oficiales superiores, que son los que siguen de mayor en adelante, tienen que tomar prueba física, porque al final las Fuerzas Armadas está diseñada para defender el país de amenazas extranjeras. No así la Policía Nacional. Sin embargo, ese memo, que lo podríamos muy bien suministrar después en las redes del escritorio, sí, hablaba de que había una desigualdad, porque un militar que había sido profesional en otras carreras no precisamente afines al tema castrense, contador, abogado, ingeniero, y trabajaba, rendía servicio, no como militar, en una institución del Estado, no podría devengar más sueldo que el que tiene que tener por su mismo rango, y lo voy a ejemplificar. Un coronel que gana 30,000 pesos por ser coronel de su institución, siendo director financiero de una institución del Estado, del Ministerio de Educación, por ejemplo,
donde un sueldo puede oscilar de 120, 150 mil pesos, Sí. no puede ganar 120, 150 mil pesos, no puede ganar más que el que está determinado por su rango, 30 mil Lo pesos. están impulsando, obligando a que renuncie de su carrera militar. De su carrera militar, porque Para que había una pase desigualdad según a la vida civil. según los análisis que ha tratado esta comisión, porque un coronel en un destacamento o en la frontera no gana 120 mil No, pesos. jamás. Entonces no era justo que un coronel, que es director financiero de un ministerio, esté ganando 120 mil pesos, pero que no se preparó igual. Una persona que ha dedicado su vida a ser financiero, a hacer carrera en universidades, ha hecho una inversión de tiempo y dinero, no es justo también para esa persona cobrar solamente el Y eso sueldo de aplica coronel para todos los profesionales militares. para todos los O militares. sea, un médico, el director de salud, por ejemplo, si nombraran a un coronel en el IDSS, renunciaría al rango de coronel. wow. Pero también es injusto, porque todos los directores de un gabinete, un club, ganan 120, 130 mil pesos, depende de la institución. Sin embargo, este coronel, siguiendo el ejemplo, tendría que ganar 30 mil pesos. Entonces, yo quiero llamar la atención al presidente de la República. Aparte de que no se ha cumplido con lo que prometió de los $500 a los policías, que Casi 20 mil pesos de salario mínimo. Claro, no, más de 20 mil pesos. Sí, 500 dólares. Eso se casi llega a 30 mil pesos, 29 mil pesos, creo que como está la tasa del dólar. Sí, sí. Yo creo que es un error seguir inventando con los militares y los policías. Con eso no se afana tanto. Ya. Con eso no se jurunga tanto. Ese término, jurungar. Un militar que se ha preparado, ha dedicado 8, 6, 10, 12 años a prepararse, porque sabemos que la guardia no deja, no es justo que esté cobrando 30, 20 mil pesos. Eso es un dislate. Okay. Entonces, yo creo que debe el presidente y esa comisión revisar eso. Díaz Morfa, que ha tenido decisiones como bastante estrictas desde que llegó. Recuerdo que en el primer mes no quería ya que lo visitaran, porque el primer mes lo estaban visitando muchos militares pidiéndole vaina y no quería que lo visitaran y prohibió eso. Hermano, eso no funciona así ya. Ya los ministerios, no importa que sean militares o lo que sea, tienen su tenor político. Que ya la ley permite que un Ministerio de Defensa sea civil hace mucho. Sí, sí. Quizá Díaz Morfa sea el último militar. Si siguen bromando y jurungando con los guardias. Están muy descontentos y como no lo pueden decir, lo estoy diciendo yo aquí en el escritorio. Muchas gracias, Pedro. Ojalá y se revise esa observación, esa reflexión y esa denuncia. Voy a seguir observando ese tema y le voy a seguir dando seguimiento y le voy a seguir hablando aquí. Claro. Puede ser un tema que tú le saques mucho, que te lo van a agradecer los guardias. Como me lo ha cuarteles, agradecido Manuel Jiménez. y en los destacamentos. Bien, ¿qué te parece si despedimos el escritorio por el día de hoy? Nos reencontramos en una próxima entrega, Pedro. Bien, el escritorio.